Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy el Grupo 4C se presente para hablarles del poeta y escritor peruano César Vallejo, resaltando su obra Fábula Salvaje, que fue escrita en 1923. Para más información y más conocimiento, quédate hasta el final del video. Sin más, comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue un poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Los padres del poeta César Vallejo fueron oriundos de Santiago de Chuco, descendientes de madres indígenas. Se enamoraron en su lar natal, llegando a contraer matrimonio religioso el 22 de junio de 1867, cuando Francisco de Paula Vallejo Benítez, que en aquel entonces tenía 27 años de edad, y la joven María de los Santos Mendoza Gurrionero, de 17 años de edad, 10 años menor. Unión que se celebró en la iglesia matriz de la ciudad por el párroco José Mercedes Deza. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero después de abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo, con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó la universidad por razones económicas o tal vez por desilusionarse de dicha carrera. Trabajó como maestra en el Centro Escolar de Varones número 241, donde tuvo como alumno pequeño a Ciro Alegría, que más tarde se convirtió en un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 se graduó de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1927 conoció en París a Georgette, una joven de 18 años, que vivía con su madre en su apartamento situado enfrente del hotel donde él se hospedaba. Profundizó en sus estudios sobre el marxismo. Apareció una narración suya en Amauta, la revista que fundó en Lima su amigo José Carlos Mariátegui, y en la que también se reprodujeron varias de sus crónicas periodísticas. En 1929 empezó a convivir con Georgette, quien acababa de heredar el apartamento y bienes de su fallecida madre, y junto con ella realizó un segundo viaje a Rusia, que inició su colaboración para el diario El Comercio, como corresponsal oficial, y continuó haciéndolo con las revistas Variedades y Mundial. En 1930 viajó a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce, que señaló el descubrimiento de su poesía en España, donde fue sometida a la crítica. Retornó a París, pero al poco tiempo fue expulsado a causa de haber proclamado el comunismo. Junto con Georgette vuelve a Madrid, donde pasa dificultades económicas. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15, un Viernes Santo de llovizna. Vallejo es un autor al que se le vincula directamente con el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, autores como Javier Delgado Benítez, en su análisis Vallejo y el compromiso social del año 2013, aseguran que Vallejo tuvo una vida marcada por su lucha constante por erradicar la desigualdad en la sociedad de aquella época. Él utilizaba valores como la solidaridad, en donde transmitía ejemplos de comunidad con aquellas personas trabajadoras y que sufrían los estragos del modelo actual que se vivía en esa época. Frases como todos los hombres de esta tierra
que usualmente decía Vallejo, trascienden al sufrimiento y traen consigo un sentimiento de esperanza, que era otro valor que transmitía Vallejo, en donde se reflejaba esa lucha por la desigualdad social. Otro valor que rescatamos de este autor es el amor a la familia, en donde los parientes de Vallejo eran tratados con mucho amor, respeto y sobre todo los apoyaban en cada proyecto que tenían. Fábula Salvaje es una obra innovadora y de suma importancia en el legado de la literatura universal. Según refiere Eduardo Zavaleta en su libro La prosa artística de Vallejo del año 1997, esta obra es considerada una novela psicológica y representa un notorio progreso de Vallejo en lo que se refiere al uso de material novelesco y de la misma prosa. La importancia de Fábula Salvaje radica en que los materiales que utiliza Vallejo permiten al lector seguir con mayor interés el desarrollo de toda esta obra y de la singular anécdota que en ella narra Vallejo. Personajes principales tenemos a Balta Espinar. Es un campesino de los Andes del norte del Perú. Él es el dueño de una cabaña en una aldea y de una chacra en un campo. De improviso, él presenta síntomas psicopatológicos que parece ser esquizofrenia paranoide. También se siente acosado por un ser fantasmal y escucha murmullos. Tiene pesadillas y se siente infundado por los celos de su esposa, a la que le maltrata brutalmente. Adelaida es la esposa de Balta. Es una mujer que mayormente se dedica a las tareas del hogar. Se halla encinta de su primer hijo y posteriormente es víctima de los celos de su esposo, a la que le acusa infundadamente de tener un amante. Personajes secundarios tenemos a Santiago, el hermano menor de Adelaida. También a Antuca, la abuela. La madre de Adelaida, una anciana media ciega. Y al hijo recién nacido de Adelaida, que nace el mismo día que Balta fallece. El lore más resaltante que encontramos en la obra de la Fábula Salvaje es el amor a la familia, al prójimo, el respeto a la dignidad, la honestidad, la sinceridad. Además, el hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, sino que debe ser realista y optimista en cada momento y siempre practicando lo positivo y lo negativo, para así que pueda tener más confianza en sí mismo. Hablemos de la obra Fábula Salvaje. Fábula Salvaje es una fábula, podría considerarse como una novela vanguardista, experimental, fantástica o psicológica. En todo caso, es una novela ambientada en la sierra peruana. Balta, el protagonista de la historia, era un campesino honesto, modesto y trabajador, pero supuestioso. Un día se le rompe el espejo y esto desencadena, una angustia, su tormento y su paranoia y sus celos desquiciados. Deja de ser un marido amoroso y pasa a convertirse en un ser oscuro, solitario y receloso, desconfiado despreciablemente de su esposa. En el colmo, desvario tiene la corteza de Adelaida, su esposa, que le es infiel, él imaginaba que era infiel. Entonces, resgarado por los celos y la locura que padece, la desprecia, la deja abandonada a pesar que ella estaba embarazada. El final de la novela es terrible. Balta muere trágicamente atormentado
del ocio en su precaución por su destino. Valores resaltantes en la obra Fábula Salvaje. Los valores más resaltantes de esta obra son básicamente el respeto por la integridad física y psicológica de la mujer, el respeto y el valor hacia la familia, el respeto y el valor hacia el prójimo, la honestidad, la confianza y la justicia. Son básicamente los valores principales. En esta novela corta versa sobre el trastorno de personalidad de su personaje principal que golpea a su familia y luego termina suicidándose, infringiéndose la muerte. Gracias. El mensaje de la obra Fábula Salvaje en el argumento se centra en la locura repentina de un campesino, Balta Espinar, que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de esta psicosis, golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose de un precipicio. En esta narrativa se observa cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo, al quitarse la vida, llamándose a cambios en nuestra forma de pensar y que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino y de la vida que llevamos mutuamente poco a poco. En conclusión, es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Llegamos también a una conclusión clara y precisa, manifestada de la siguiente manera: el hombre nunca debe de ser guiado por imaginaciones, debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal. Y por último, muchas gracias por llegar hasta aquí y prestarnos atención. Esto sería todo con nuestro documental de la obra Fábula Salvaje.